comenzar hablando del discernimiento normal, natural, para luego entrar en lo que es lo sobrenatural. Primero quiero que vaya a Génesis capítulo 2, por favor. Vamos a leer unos 3 versículos. Y entendemos que discernir tiene que ver con distinguir, con separar. Luego vamos a ver lo que significa en griego, pero así de una manera general tiene que ver con distinguir, con separar, con saber categorizar algo. Y Génesis 2:9 nos muestra lo que pasó en el huerto de Edén al principio con el ser humano. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Fíjese, capte cada palabra. Dice delicioso a la vista. Cuando nosotros pensamos en algo delicioso es porque lo hemos probado. Pero él dice que era delicioso a la vista. ¿Para cuántos de ustedes algo es apetecible y se ve delicioso aunque no lo haya probado? Bien, y bueno para comer. También el árbol de vida. Nosotros solemos decir el árbol de la vida, pero aquí dice el árbol de vida. O sea, no es la vida, es vida. El árbol de vida. En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras versiones dice el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, mis amados, desde el inicio de la creación, desde que Dios creó, formó e hizo al hombre y lo colocó en el huerto, Dios también puso allí un árbol que contenía fruto de bien y de mal. Debemos entender que el deseo de Dios desde el principio era que el hombre, que el ser humano no experimentara el mal, no experimentara maldad, sino que Dios quería que el ser humano solamente experimentara el bien. Sin embargo, puso este árbol cuyo fruto haría que la persona experimentara ambas cosas, el bien y del mal. Pero lo puso precisamente para enseñarle al ser humano a elegir, a discernir qué debía de comer. O sea, desde el principio Dios nos da la opción. Él dice, elige pues ahora la vida o la muerte. Y de igual manera aquí les pone los árboles y les dice, puede comer de todos estos, incluyendo el árbol de vida, pero aquí hay uno del bien y del mal, del cual no quiero que coman. Entendamos que el hombre era puro en su corazón, el hombre era inocente, el hombre solamente experimentaba el bien o lo bueno y Dios no quería que experimentara el mal. Pero siempre hay como una curiosidad en el ser humano de probar aquello que nos dicen que no nos conviene. Vaya al verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya hemos hablado muchas veces que labrar y guardar el huerto son atributos proféticos que tienen que ver con mantener la vida, mantener el verdor, mantener el río fluyendo, y que guardarlo, que viene del término shamar en hebreo, tiene que ver con características de vigías, de guerreros espirituales, de atalayas, para guardar en oración espiritualmente el huerto. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, vemos al principio de la creación que Dios no quiere que el hombre experimente el mal. Dios conoce el mal, pero no lo experimenta. ¿Ok? Quiere decir que cuando el ser humano desobedece a Dios o elige comer de ese árbol y sus ojos son abiertos al mundo espiritual de las tinieblas y pierde la inocencia y pierde la pureza, a partir de ese momento, escúcheme, el hombre natural
no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, porque ya en su corazón existe no solo lo bueno, sino también lo malo. O sea, desde el momento que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya no solo había bien en su corazón, sino que también hubo maldad, porque entró iniquidad al corazón de él. Y cuando hay iniquidad en el corazón de un ser humano, cuando entra el mal, al igual que el bien, le es difícil discernir entre el bien y el mal. Estoy hablando del hombre natural, ¿verdad? Muy bien, vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7, verso 14. Aquí está Isaías profetizando la llegada de Jesús el Mesías. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Verso 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Ok, en Israel la costumbre es que cuando la madre desteta al niño, cuando deja de tomar leche materna, le dan una dieta blanda, y esa dieta consiste en mantequilla y miel, hasta que el niño tiene uso de razón para distinguir qué es bueno y qué es malo. Entonces le dan dieta sólida. Yo estaba meditando y pidiéndole al Señor, aclárame esto, ¿qué quiere decir? Yo sé que la mantequilla y la miel son símbolos proféticos, estoy de acuerdo con eso. La miel tiene que ver con la sabiduría de la palabra. Recuerdo que una vez el Espíritu de Dios me dijo, elabora la miel porque luego te mando las abejas. Entonces entiendo lo que significa la miel, entiendo lo que significa la mantequilla, que es la parte gruesa, espesa, que se saca de la misma leche. Pero yo le decía, ¿qué relación tiene que el niño come mantequilla y miel hasta que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo? O sea, ¿qué relación hay entre la dieta sólida y saber distinguir? Y lo que yo recibí, y esto es revelación, no es doctrina, usted puede recibir otra cosa, le digo lo que yo recibí. Por causa de la ley mosaica, que ellos no podían comer cualquier tipo de carne. Recuerden, bajo la ley no podían comer cerdo, no podían comer comida de animal que tuviera pezuña hendida, creo que eso incluye el conejo. Hay varias cosas que ellos no podían comer. Entonces el niño tenía que estar con una dieta blanda, y cuando ya ellos pudieran discernir entre lo que era apto o no apto, bueno o malo, permitido o no permitido, entonces ya le podían dar una dieta sólida, porque el niño iba a saber elegir qué podía y qué no podía comer. Sé que esto tiene que ver con algo espiritual también, pero aquí está hablando de un contexto natural. Y cuando dice en el verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada, significa, y lo puede encontrar en otras versiones, que dice, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Rezín y Peca, a los que tú, Ahaz, tanto miedo les tienes. O sea, está hablando de reinados específicos. Bien, cuando Salomón iba a suceder a su padre David en el trono, él está en Gabaón y Dios se le aparece, Jehová se le aparece en sueños. Y en el sueño Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, dime qué quieres. Y todos hemos dicho que Salomón pidió sabiduría, pero yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 3. Y vamos a ver la conversación que tiene Salomón con Dios. En el verso 7
Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y juzgar tiene que ver con discernir. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, basados en que le dije que el hombre natural no podía elegir ni discernir entre lo bueno y lo malo, vemos que el profeta Isaías habla de la venida del Mesías, de Emmanuel, Dios con nosotros, quien sabrá elegir entre lo bueno y lo malo, que tendrá una dieta específica y particular hasta que sepa elegir o discernir entre lo bueno y lo malo. Pero Salomón pide precisamente a Dios que le dé un corazón entendido para poder juzgar al pueblo, discernir al pueblo y también poder discernir y elegir entre lo bueno y lo malo. Quiere decir, mis amados, que el discernimiento o la elección o el discernir entre lo bueno y lo malo viene de Dios. No puede venir de otro lado, viene de Dios. Y el Señor Jesucristo ya lo traía incorporado, ¿verdad? Porque Él era todo Dios, todo hombre. Ya venía en Él que Él iba a discernir entre lo bueno y lo malo, pero no desde que nació, sino que tenía que pasar por un proceso dietético, a darle tiempo que tuviera uso de razón y aprendiera a discernir, pero ya se sabía que iba a ocurrir. Para ser el Mesías tenía que discernir entre lo bueno y lo malo. Pero vemos que Salomón se lo pide a Dios directamente, que le permita discernir, que le dé un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando nosotros vamos luego ya al Nuevo Testamento, lo que le he hablado ahorita está todo en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en griego la palabra discernimiento es diacrisis y equivale a contender y opinión judicial. Y la palabra discernir o el verbo discernir, que es diacrino, equivale a separar completamente, diferenciar, aclarar y entender. O sea, el creyente, amados, va a aprender a discernir o a separar o a diferenciar o a aclarar o a entender mediante el uso de la palabra de Dios. No he llegado todavía al don del Espíritu Santo. Estoy hablando del creyente en general. No estoy hablando de dones aún, sino que todo creyente debería de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Debería de aprender a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre el bien y el mal, a través del uso de la palabra de Dios. Ok, nadie que no quiera leer, estudiar la palabra de Dios podrá ejercer discernimiento. Nosotros cuando vinimos al Señor, cada uno traía un bagaje de conocimiento intelectual, natural, cultural, tradicional, lo que sus padres le enseñaron, lo que en la escuela aprendió, lo que usted leyó, lo que usted estudió. Pero estoy casi segura que en la mayoría de los casos, excepto aquellos que hayan nacido en un hogar donde los padres eran verdaderamente nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, pero la mayoría, aunque hayan nacido en un hogar cristiano, la mayoría nacieron en un hogar religioso, tradicional. Y entonces los conocimientos que traíamos
o lo que nos fue enseñado no nos capacitaba para discernir entre lo bueno y lo malo, porque hay muchas cosas que al hombre le parecen buenas, pero que su fin es camino de muerte. Hay familias que pueden tener tradiciones y culturas que para ellos son buenas, porque así las aprendieron, así siguieron de generación en generación, pero no necesariamente es bueno del punto de vista de Dios. La única manera que nosotros podamos discernir y aprender a separar lo bueno de lo malo de acuerdo a Dios es a través de conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, conocemos también la naturaleza de Dios mismo. Conocemos quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo a través de su palabra. Y cuando nosotros usamos su palabra en nuestra vida diaria, esa se va incorporando en nosotros, se va haciendo parte de nosotros, se va encarnando en nosotros. Llega un momento que usted no necesita consultar la Biblia para saber si algo es bueno o es malo, porque la Biblia, la palabra, está dentro de usted, es parte de su vida y se convierte en algo natural, ¿verdad? Es como un niño cuando los padres le enseñan a comer. Al principio tendrán que decirle, no, con las manos no, agarre el tenedor, mire, así se toma el cubierto, así se hace. Y quizá el proceso va a tomar meses a que el niño aprenda, pero llega un momento cuando el niño tiene 4 años, 5 años, 6 años, ya no tiene que pensar cómo se agarra el tenedor, se convierte en algo natural para ellos. Así es el uso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Al principio tenemos que aprender, es un cambio de mentalidad. Tenemos que desechar lo que antes creíamos para comenzar a pensar con una mente renovada por la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestros preceptos, las tradiciones que traíamos, los estatutos que creíamos antes que no tenían nada que ver con las palabras de Dios y sus estatutos, y comenzar con un nuevo lenguaje, con un nuevo aprendizaje, con una nueva forma de ver las cosas que se alinee con la palabra de Dios. Por ejemplo, para muchos era muy normal antes evadir impuestos. Para muchos era muy normal antes darle una mordida o coima al policía que lo detuvo, ¿sí o no? Tenemos prisa, no me puedo atrasar. Y el policía le dice, señor, pero usted acaba de hacer una infracción, tengo que hacerle una esquela. Ok, en Cristo usted dice, usted tiene razón, yo infringí la ley, deme la esquela. Pero sin Cristo, y aún algunos creyentes que tienen a Cristo pero se les olvida, dicen, no, pero yo tengo prisa, no tengo tiempo de estar sin licencia, ir a pagar esto. ¿Qué quiere? Dame para los frescos. Ok, aquí tenés, vaya, tome, váyase. Esa es la manera como naturalmente se hacía, espero decir se hacía, ¿verdad? Y entonces lo hacemos tanto, o lo hacíamos tanto, era tan normal que llega a ser algo natural y se ve como bueno. Pero cuando venimos al Señor y comenzamos a través de su palabra a conocer su naturaleza, lo que es la integridad, lo que es la rectitud, cómo queremos actuar en el Señor, tenemos que cambiar nuestros conceptos y a través de la palabra de Dios vamos a aprender lo que es bueno y lo que es malo. No hay otra manera. La palabra de Dios es nuestra norma, la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios es como una varita, como una regla con la cual nos tenemos que medir y poner a ver si andamos medios torcidos. Y solamente a través de la palabra de Dios podemos aprender lo que del punto de vista de Dios es bueno y es aceptable, y lo que es malo y es incorrecto. Y alguna vez hablé aquí, lo hablé en Esemuna, que no es lo mismo la legalidad que la legitimidad. Hay cosas que las leyes corruptas de nuestros países han aprobado como legales, pero no son legítimas. ¿Por qué? Porque no están alineadas a la palabra de Dios. Solo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios es legítimo. Y entonces usted actuando de esa forma será legítimo y será legal. Pero hay países, por ejemplo, que aprueban el aborto legalmente, y si alguien en ese país
se hace un aborto o va a un lugar que le hagan un aborto, puede decir, pero yo estaba actuando legalmente, pero no legítimamente. No estaba haciendo bien de acuerdo al Señor. Podía haber estado haciendo algo correcto desde el punto de vista de las leyes del país y todos lo verían como normal, pero no del punto de vista de Dios. Entonces, solo la palabra del Señor nos enseña a reconocer lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Los que son padres aquí, dígame si no, cuando su niño era pequeño iba a la escuela, sobre todo si era un niño delgadito, así no muy desarrollado, entonces venían otros y le daban, ¿verdad? Y le quitaban el juguete y le pegaban. ¿Qué le decía el papá al llegar a casa? No se deje, no sea tonto, no se deje, denle usted, métale. Venga, le voy a enseñar, así se hace, defiéndase. Eso es lo que naturalmente hace la gente y entonces en la cultura nuestra eso es normal. Es normal, pero no está dentro del bien de Dios. Cuando usted conoce la palabra y le enseña a su hijo lo que dice la palabra de Dios, si te dan una mejilla, da la otra, que te den otra vez. Qué difícil para un padre decirle eso a su hijo, ¿verdad? Cuando a su hijo llega con un moretón porque lo golpearon en la escuela, yo sé que la humanidad se le revuelve a usted, le dan ganas de bajarse de la cruz. Yo lo sé. Es un conflicto interior. Pero no importa lo que usted sienta, lo que importa es lo que la palabra dice. La palabra es superior a nuestros sentimientos. Porque humanamente nos queremos revolcar, queremos ir a hablar con el padre del niño, queremos hacer cosas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y entonces aprenderemos a separar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Cuántas cosas se convierten en normales en un país, amados? Siempre recuerdo un tío mío que ahora es cristiano, él es presidente nacional de la Fraternidad de Hombres de Negocios, un hombre lindo, santo, precioso, no era tan santo antes, obviamente. Y cuando él estudiaba en México, fue allá a estudiar veterinaria, y dice que una vez iba por un parque, y entonces en el parque estaba un hombre golpeando a una mujer, fuerte, feo. Y él se metió, ¿verdad? Como buen hondureño, no entendía la cultura del mexicano. Y se mete y le dice, no seas cobarde, ¿por qué le estás pegando a esta mujer? Y la mujer se vuelve a mi tío y le dice, usted no se mete en lo que no le importa. Juan, seguime pegando. Para ellos eso era normal. Me explico. Hay conductas que en determinados lugares pueden parecer normales, pero no es lo bueno de Dios. Necesitamos... yo sé que muchos varones se quieren ir a vivir a México, pero México ha cambiado para la gloria de Dios. Ha cambiado y está cambiando porque Cristo está penetrando en México. Amados míos, necesitamos, ¿verdad, Lalo? Que sí, Joana es testigo. Necesitamos conocer su palabra, amar su palabra, bebernos su palabra, internalizar su palabra, apasionarnos por su palabra, conmovernos ante su palabra y anhelar hacer lo que la palabra de Dios dice. Solo así podremos entender, amados, lo que es bueno de lo que es malo, separar lo que es bueno de lo que es malo. ¿Cuántas veces cuando usted va a hacer, seguramente que a la abogada Gaby le ha tocado, alguien va a hacer una compraventa, va a hacer un negocio y le dicen, pero si usted lo vende por la cantidad que es, le va a tocar pagar un impuesto de tradición. Y entonces, ¿cómo hacemos? Pongámosle menos en el documento. ¿A cuántos le han dicho eso? ¿Y cuántos hemos caído en eso? Bueno, pues hagámoslo así, no hay problema. No hay problema, con tal que usted me dé a mí por debajo todo lo que me corresponde, dice el abogado, ¿verdad? No hay problema. Y hacemos cosas que no son buenas delante de Dios, pero que los humanos las pueden considerar buenas. ¿Cuánto necesitamos que el pueblo de Dios
ame a su palabra y aprenda lo que es bueno y a separarlo de lo que es malo. Vaya a Hebreos capítulo 5. El autor de los Hebreos, que todavía no sabemos a ciencia cierta quién fue. Unos dicen que Bernabé, otros que Pablo, no lo sé. Pero el autor de los Hebreos dice, capítulo 5, vaya al verso 12. Mire lo que le dice a los discípulos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Paro un momentito. El autor de los Hebreos se está refiriendo a lo que le platiqué al principio. De la leche, la dieta blanda y luego la dieta sólida. Así es que espiritualmente se habla de la misma manera cuando nos referimos a la palabra del Señor. O sea, las personas recién nacidas en el Señor se les da leche. Se les da lechita para que vayan asimilando poco a poco. Bueno, y primero es la leche materna, después se le cambia a una leche que se parezca a la materna. Había antes una leche que se llamaba SMA. ¿A cuántos le dieron SMA? Martín es más o menos de mi época entonces. SMA quería decir su madre adoptiva. Esas son las letras de SMA, porque era la que se parecía a la leche materna y ahora han sacado otras muy parecidas, ¿verdad? Y después ya se la cambiaban a leche completa de vaca. El pastor Elías es un ejemplo de alguien que desde que nació tomó leche entera de vaca con toda la grasa que tenía allí en los Estados Unidos. Y yo espero que eso sea profético también del alimento espiritual. Y él agarraba el galón y se servía todo así. No pasó por SMA ni por cosas que necesitaban los bebés recién nacidos. Ahora, después se les da una dietita blanda, ¿verdad? Herbert y papillita y cositas molidas. Y cuando ya el niño tiene todos sus colmillos y toda su dentadura, ya le puede dar algo sólido para que puedan masticarlo. Espiritualmente es lo mismo. Hay revelaciones, hay cosas de la palabra de Dios que usted no se la puede dar a un bebé recién nacido porque le va a dar indigestión. No lo va a poder digerir espiritualmente hablando. Así que tiene que llevarlo de poquito a más, ¿verdad? Y por eso son los discipulados también. Pero bueno, dice verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, los niños espirituales son inexpertos en el uso de la palabra de justicia. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. Para los que por el uso de la palabra de justicia tienen los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los espirituales. ¿Sabe usted que así como hay sentidos naturales, hay sentidos espirituales? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hacemos un sumario de esta escritura. Los bebés recién nacidos de nuevo en el Señor, no importa la edad que tengan, tienen que ser alimentados con lechita. Pero en la medida que van creciendo se les puede ir dando papilla espiritual y luego ya pueden comer carne espiritual. Por eso muchas veces cuando estamos compartiendo una palabra a un público en general, a hermanos en general, hay algunos que comen, otros que se quedan con hambre y otros que salen con indigestión. Porque en un pueblo siempre tenemos diferentes niveles de madurez. Y habrá algunos que pueden digerir y otros no pueden digerir, ¿verdad? Pero precisamente se supone que la reunión del viernes de la iglesia local es para que beban leche o que coman papilla los que están recién nacidos. Y se esperaría que el domingo vengan los que quieren comer carne. A veces suele ser al revés. El recién nacido tiene tanta hambre del Señor que quiere y viene. Y el que ya come carne está hasta aquí de comer que dice, me quedo viéndolo por la transmisión.
Pero así debería de ser espiritualmente hablando. Ahora dice que el uso de la palabra de justicia es lo que nos lleva a la madurez que conlleva el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. O sea, no basta con que usted lea la palabra, no basta con que usted escuche la palabra, usted tiene que usar la palabra. Aquí dice el uso de la palabra de justicia. El Señor Jesucristo es el justo. Él es el justo por excelencia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos del reino de Dios y de la operación del Señor Jesucristo. ¿Cómo haremos nosotros para usar la palabra de justicia? Ante cada situación en la que usted se encuentra, ante cada cosa, cada decisión de la vida diaria de un ser humano, usted tiene formas de responder y formas de actuar. Pero espero yo que nosotros respondamos y actuemos haciendo uso de la palabra de justicia. De la abundancia del corazón habla la boca. El que está lleno de la palabra de Dios va a usar la palabra de justicia para saludar, para bendecir, para orar, para todo va a usar la palabra de justicia. Mire, una forma efectiva de orar es haciendo uso de la palabra. Cuando usted usa la palabra de justicia, usted le está recordando a Dios sus promesas. Usted está declarando lo que ya Dios decretó, lo que ya Dios declaró. No son cosas inventadas, sino que ya están ahí y a Dios le gusta que usted se las recuerde. Entonces, la palabra de justicia debería de ser para nosotros un arma espiritual. Un arma que usemos en todo tiempo. Que le hicieron algo, mire que me hicieron una demanda. ¿Cuántos en estos días han tenido problemas con la energía eléctrica, el nuevo sistema de energía eléctrica? La mayoría aquí. Que me cobraron de más, que me promediaron, la casa estaba vacía, no estaba usando y sin embargo me están cobrando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la reacción nuestra? ¿Usamos la palabra de justicia o se nos sale el otro yo del doctor Merengue y empezamos a despotricar contra la nueva entidad de energía eléctrica? Ganas dan, ¿verdad? Dan ganas de verdad de irles a decir 4 cosas, pero ¿cómo actúa un hijo de Dios? Que tiene la palabra dentro de sí, puede usar la palabra de justicia. Yo le aseguro que usted puede lograr mucho más haciendo uso de la palabra de justicia que maldiciendo a los de la energía eléctrica. El uso de la palabra de justicia es lo que nos trae madurez. Repita otra vez, madurez. Yo les digo que hay algunos que se pudren verdes porque nunca maduran. Yo espero que aquí no hay de esos, aquí todos maduramos. ¿Le ha pasado alguna vez que le llevan una fruta, un mango, una papaya, qué sé yo, y usted la toca y dice, está dura todavía, está verde, no es tiempo, pero cuando la abre está podrida por dentro, se pudrió verde, nunca maduró? Y hay creyentes así, amados, se pudren verdes, pero diga, yo no me voy a podrir verde, yo voy a madurar. Voy a madurar, tengo que madurar. La madurez tiene que ver con el ejercicio, la ejecución de la palabra de justicia. Porque cada vez que usted es confrontado con la palabra de justicia, usted tiene la oportunidad de tomar la decisión correcta de acuerdo al Señor. Y cada vez que usted toma la decisión de acuerdo al Señor, aún sacrificando sus propios deseos y sus propias intenciones, usted está subiendo un peldañito de madurez. Cuando usted contesta con el bien el mal, o sea que alguien le hizo mal y usted en lugar de devolverle con otro mal, usted usa la palabra de justicia y bendice a la persona, usted está caminando hacia la madurez. Y llega un momento que esa madurez le ha otorgado el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Muy a menudo vienen personas a nosotros y nos dicen, mire, es que tengo tal y tal y tal situación y no sé si esto es de Dios o no es de Dios.
no sé qué hacer, no sé cómo orar. ¿Sabe por qué no saben si es de Dios o no es de Dios? Porque no tienen discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabe por qué no tienen discernimiento? Porque no tienen la palabra de justicia operando en ellos, porque no la usan, porque no la ejercitan. Es lo que dice la Escritura. Hay situaciones que a veces parecieran que son del diablo, pero cuando usted se mete con Dios y usted conoce la naturaleza de Dios, se da cuenta que es un trato de Dios con su vida. Que quizás lo está pasando por un pequeño desierto, pero que ya va a venir Canaán. O a la inversa, hay situaciones que parecen de Dios. Mire, no todas las oportunidades que se le presentan son de Dios. A veces el enemigo quiere torcer su diseño y su destino y le va a presentar oportunidades en bandeja de plata, envueltas en papeles de colores. Y parecería que son de Dios, pero no necesariamente. Tengo un primo allá en el sur, tiene mi edad, y pues no podía encontrar trabajo en ningún lado. Había trabajado en unas camaroneras y no encontraba trabajo en ningún lado porque lo primero que le decían qué edad tiene, qué sabía hacer, que etcétera. Y un día llegó muy feliz donde mi mamá y le dice, tía, mire, me apareció una tremenda oportunidad, tengo trabajo ya, ay, de verdad. ¿Y qué trabajo es? Mire, son unos colombianos, yo solo tengo que ir en un avión y llevar un paquete. Esa era la oportunidad, ya usted sabe, no le sigo diciendo el resto. Entonces no todas las oportunidades que se presentan como para resolverte el problema vienen de Dios. Y así es que han caído muchas personas en tráfico de drogas, en lavado de activos y en cuantas cosas más, creyendo que esto me va a resolver la situación. Porque parece, pero no es. Entonces, ¿cuánto necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cuántos aquí necesitan discernir entre lo bueno y lo malo? Amén. Cuando ayer me muestran la noticia de que estaba parado el aeropuerto de San Pedro Sula porque se había dañado un anemómetro, o sea, lo que mide la velocidad del viento, y yo dije, ¿qué cree que dije? Esto es de Dios para que no vaya a Chile porque está temblando mucho. Excusas podemos buscar. Pero ¿sabe por qué sabía que no era de Dios que no fuera? Le cuento. Resulta que los apóstoles que me están invitando a ministrar no nos conocemos personalmente. Pero este hombre de Dios tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le dijo, invita a una mujer de Honduras que va a traer una reforma a Chile. Y este hombre de Dios dijo, yo no conozco a nadie en Honduras. Y se lo cuenta a un hijo espiritual suyo que es apóstol en la ciudad de Neuquén, en Argentina. Y este apóstol Cabrera le dice, yo sé quién es, porque la escucho en la radio. La escucho en la radio todos los días y esa mujer se llama así, y vamos a contactarla. Pero luego llega el profeta Villamil a ministrar a esa congregación en Chile y entonces le dice el apóstol, usted que es profeta, mire, le voy a compartir un sueño que tuve, y viene y le comparte el sueño y Víctor Villamil le dice, esa es mi amiga Emma, ahorita mismo se la contacto. O sea, pero él ya tenía la referencia con el otro apóstol. Entonces, cuando hay una palabra profética, cuando hay una palabra que te abrió camino de antemano, tú sabes que es Dios. Entonces, obviamente, Dios no va a impedirte que vayas a algo que es una asignación que Él mismo te dio. ¿Me explico? Yo ya estaba pensando, bueno, si cerraron el aeropuerto tendremos que ir a Tegucigalpa y volar de ahí a El Salvador. Yo estaba viendo qué movimientos habría que hacer porque había que cumplir algo que Dios ya había establecido. ¿Sí? Entonces muchas veces cuando nosotros no queremos hacer algo, buscamos cualquier justificación y decimos, no, es que era del enemigo, es que no era de Dios. Pero no, cuando conocemos y tenemos dentro de nosotros la palabra de justicia, vamos a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Habían unos hombres de los cuales nos habla el libro de los Hechos, vaya Hechos 17, ellos eran de Berea, les llamaban los bereanos.
Y mire cómo actuaban los bereanos. Hechos 17, vamos a leer verso 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud. Mire lo que sigue: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué era lo que los bereanos hacían? Ellos no se tragaban todo lo que les dijeran. Ellos tenían que ir a constatarlo con la palabra de Dios para saber si lo que los apóstoles estaban enseñando era realmente así. Pero si alguien no conoce la palabra de Dios, puede creer como verdad cualquier cosa que alguien predique o enseñe. Me acuerdo un hombre de Dios en la ciudad de Miami. Él invitaba a ministros a compartir, y una vez platicando le dije, ¿y por qué invita así tanta gente? Porque era gente de diferentes corrientes. ¿Sabe qué me dijo? Para probar el discernimiento de mis hijos espirituales. Yo no me arriesgo, la verdad. Para saber si ellos se tragaban todo lo que les decían o no. Para que cada quien viera en qué nivel de madurez estaba, de acuerdo a la palabra de justicia que estaba dentro de ellos y que habían ejecutado. Bueno, hemos hablado de lo que es discernimiento, primero en el hombre natural, discernimiento que viene de Dios, discernimiento del bien y del mal de acuerdo a la palabra. Pero el martes 25 de abril, más o menos por ahí de las 8 de la noche, lo que el doctor Cerulo dijo era que el Señor le había revelado que nos impartiera el don de discernimiento de espíritus, que es un don del Espíritu Santo, del cual ya vamos a hablar, y que dijo que era el más poderoso. O sea, lo que él habló se refería al don del Espíritu Santo, o sea, un discernimiento sobrenatural. Vamos a ver ese pedacito. Under the anointing of the Holy Spirit, bajo esta unción del Espíritu Santo, I'm going to release a gift to you now. voy a desatar sobre ustedes un regalo. The greatest gift that God's people can receive today. El milagro más grande que el pueblo de Dios puede recibir hoy, Not the gift of miracles, no es de milagros, the gift of discerning spirits. sino el don de discernimiento de espíritus. And right now, Y ahora mismo, as the prophet of God, como profeta de Dios, I release upon you yo desato sobre ustedes the gift el don to be able to discern para poder discernir spiritually. espiritualmente. Oh, capreshe que breve. Él dice, yo vine para liberar sobre ustedes el don de discernimiento espiritual. Vaya a Romanos capítulo 1. Voy a leer del verso 9 al 12. Esta carta de Pablo a los romanos, él la escribe sin haber ido antes a Roma. Se está escribiendo una carta previo a viajar a Roma. Y dice verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros, si es de los que escribe, ponga impartir, porque hay versiones y en inglés se traduce impartir en vez de comunicar. Algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo
Aquí nosotros vemos el amor que tenía por este pueblo al cual todavía no había ido. Y él anhela ir y vaciarse, vertirse en ellos y comunicarles o impartirles un don espiritual. ¿Qué es una impartición espiritual? Podemos definir la impartición espiritual como aquello que recibimos de Dios de únicamente dos maneras: o directamente de Dios o a través de otro ministro de Dios. No hay otra forma. Entonces, Dios puede darnos en directo, pero también Dios puede indicarle a un ministro de Dios que él pueda vertir de lo que él tiene para darle a los demás. Y en este caso se trataba del don de discernimiento de espíritus. Ahora, quiero que veamos que los ministros de Dios, para que tengamos claro y bien fundamentado, son canales transmisores de su palabra, pero también del poder del Espíritu Santo al pueblo. Y ya se lo voy a justificar con la escritura. O sea, cuando nosotros estábamos delante de un hombre, varón o mujer de Dios, está dándole a usted no solamente una interpretación de la palabra, sino que le está dando de lo que está en su espíritu, se está impartiendo, sobre todo cuando hablamos de personas espirituales llenas del Espíritu Santo, personas con unción. Usted recibe no solamente un conocimiento intelectual, usted recibe una impartición del Espíritu a su espíritu. Y cada vez que usted recibe una impartición del Espíritu de un ministro de Dios, lo que está en su depósito es activado. Es activado. Por eso también es importante el estar en las reuniones, en las congregaciones de los santos, donde personas tienen algo que impartir. El no venir es como decir, ellos no tienen nada que impartirme. ¿Me explico? Hebreos 2, verso 4. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, se refiere a los discípulos, a los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué quiero decir con esta escritura? Cuando un hombre de Dios, varón o mujer de Dios, está impartiendo, está compartiendo la palabra de Dios, Dios hará milagros, señales, maravillas, pero también el ministro de Dios puede repartir del Espíritu Santo según la voluntad del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros debemos de estar expectantes de lo que se va a liberar y lo que nos van a impartir. El ministro de Dios puede estar deseoso de impartir, pero si usted se cierra en el espíritu no va a recibir nada, aunque él esté deseoso de impartir. ¿Sí? De acuerdo a la expectativa del pueblo, así será la impartición que se libere. Si nosotros estamos cerrados y no vamos con expectativa, vamos solo como espectadores, no vamos a recibir, aunque él diga que Dios le dijo que nos impartiera. ¿Sí? ¿Estamos? Ay, pero hoy están bien dormidos ustedes. Sé que el calor los tiene atiborrados, pero despiértese, haga algo, péguese unas palmaditas en la cara, energícese por favor, porque están así. Muy bien, vamos a ir a lo que son los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12. Ya usted sabe que ahí están. Vamos a leer del verso 8. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a los corintios acerca de los dones espirituales. Previo a esto que voy a leer, él habla de las operaciones del Padre, habla de los ministerios de Cristo y de los dones del Espíritu. Y luego comienza él a detallar los dones del Espíritu. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, note que es Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo,
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, estos dones que aquí están enunciados son 9. Al menos eso es lo que quedó en las Escrituras, que eran 9 dones del Espíritu Santo. Pienso que es acertado, que son 9 dones, que son 9 frutos, porque tienen congruencia lo uno con lo otro. Pero hay 3 de estos 9 dones que los estudiosos o los que han recibido revelación los han clasificado. Han clasificado lo que son los dones de poder, los dones verbales y luego los dones de revelación. Y dentro de los dones de revelación está la palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Todo ministerio profético necesita los dones de revelación como herramientas para funcionar. Y toda casa profética debería de estar activada en estos dones de revelación. Repito, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Ya sabemos que la palabra de ciencia nos muestra un hecho que está en la mente de Dios, que alguien más lo está experimentando. La palabra de sabiduría le puede mostrar cuál es la solución o la dirección a tomar para una situación importante que alguien está pasando, y son sobrenaturales. Pero el discernimiento de espíritus tiene la importancia de que nos enseña, número 1, si los espíritus con los que estamos bregando son de Dios o son del enemigo. Podemos distinguir entre el espíritu humano y espíritus demoníacos. Sabe que muchas veces espíritus humanos nos bloquean, aun cuando estamos dando la palabra, y a veces uno piensa que puede ser espíritus inmundos, pero por el discernimiento nos damos cuenta que son espíritus humanos. Es decir, el espíritu humano de una persona que se opone o resiste la palabra es un impedimento. Pero por discernimiento nos damos cuenta, porque si creemos que lo que está ocurriendo es que hay una actividad demoníaca y empezamos a reprender demonios, no pasa nada, porque el problema está en el espíritu humano de una persona que se está oponiendo, y allí el reprender no vale de nada. Bien, nos dice que es el tipo de espíritu inmundo con el cual estamos batallando, y aun cuando se recibe una información sobrenatural, el discernimiento de espíritus nos enseña si la revelación vino de parte de Dios, o si fue por adivinación, o si fue don de sospecha. Porque hay 3 fuentes: lo humano o natural, ¿verdad?, lo divino y lo demoníaco o lo diabólico. Entonces, cuando nosotros tenemos activado el discernimiento, podemos distinguir, podemos discernir cuál es la fuente, de dónde proviene. Y también a través del discernimiento de espíritus podemos detectar cuando algo es humanismo o es fruto del espíritu. El fruto del espíritu es algo provocado por el Espíritu Santo a través de un proceso que nosotros pasamos. Pero el humanismo tiene que ver con características humanas que tratan de emular o falsificar o imitar los frutos del Espíritu. Entonces, un líder, un ministro que no tiene discernimiento de espíritu, puede pensar: oye, el hermano, qué espiritual que es, lo vamos a poner como líder de discipulado porque es espiritual. Y después se da cuenta que le arma un semejante problema porque no era espiritual, era humanista. No sé si me estoy dando a entender. El humanismo hace que la gente parezca buena, que tenga buenos modales, no afecta a nadie, todo se ve muy bien, se lleva bien con todos,
pero era humanismo y no nacido del Espíritu Santo. Y entonces una persona que es humanista, que no es llena del Espíritu Santo, difícilmente puede provocar un avivamiento o hambre espiritual en la gente, porque él solo apunta a las cosas naturales, no tiene revelación del Espíritu. Una persona puede ser muy bíblica, puede conocerse toda la Escritura de pe a pa y puede repetirle todo y hablar verdades, pero ser tan humanista que solamente esté transmitiendo conocimiento y no hay ninguna impartición porque no tiene vivencias ni experiencias con el Espíritu Santo, sino que todo es pura cabeza, puro conocimiento. Pero la persona espiritual, la persona que no es humanista, sino que tiene experiencia y vivencias con el Espíritu Santo, aunque no se sepa los versículos, aunque no se sepa las escrituras, cuando hable va a generar vida, va a impartir al espíritu de otros. Pero el discernimiento de espíritu te enseña a distinguir. Y a veces uno como ministro dice, ay, pero es que tengo necesidad de poner a alguien. Y le van a decir, pero fulano de tal tiene las características. Pero cuando yo ya veo que es humanista, digo, no me va a funcionar. Va a bloquear la visión. Porque cuando tú naciste de una visión del Espíritu, entonces el humanismo bloquea lo que es del Espíritu Santo. Y la gente humanista, la gente que no es espiritual, le cuesta entender las cosas del Espíritu. No puede fluir, siempre está cuestionando, no le cuadran las cosas, mira todo humanamente, carnalmente, no puede verlo espiritualmente. Y dentro de ese humanismo incluye también los líderes que todo lo están viendo en términos económicos. Que si Dios le dice, hay que hacer tal cosa, ay, pero no tenemos dinero, ¿y cómo vamos a hacer? El ingreso es poco. Siempre todo lo están midiendo con números, porque son racionales, todo lo hacen en base a lo concreto, a lo natural. No tienen la fe para creer que Dios puede moverse sobrenaturalmente. Y entonces nosotros tenemos que discernir estas personas. No estoy hablando de desecharlas, pero no podemos ponerlas en liderazgo porque nos van a hacer un desastre. Tienen que ser liberadas primero. Para eso necesitamos el discernimiento. Si como ministros no tenemos discernimiento, nos va a llevar el tren. Necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Sí? Hay personas que tienen toda una fachada que a usted lo puede engañar, naturalmente hablando. Y yo les digo, aún a los que ministran consejería, no oigan lo que la persona le está diciendo, olvídese, elévese, oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Porque la persona que viene a consejería le va a decir una ristra de cosas y va a acusar al otro, pero el Espíritu Santo le va a decir, es mentira lo que te está diciendo, no es así, es tal cosa. Pero si nosotros nos concentramos, el humanista tiene tanta empatía con el dolor del otro que se mete como que se metiera en una novela y entonces le cree todo lo que le está diciendo y eso no le permite oír al Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso es, y bueno, espero que los que vean este video entiendan lo que estoy diciendo. Por eso es que muchos programas de consejería de las iglesias se han convertido en psicoterapia y no tienen el poder de Dios para cambiar a la gente. Y vemos a la misma gente volviendo por el mismo problema. Pero cuando el Espíritu Santo actúa, el poder de Dios está. Y entonces las personas tendrán que cambiar. Amén. Primera de Juan 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo los vamos a probar si son de Dios? Por el discernimiento de espíritus. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto fue escrito hace más de 2000 años, pero la palabra es actual.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amados, el espíritu del anticristo tiene que ver con todo lo que se opone a Cristo. Anticristo se opone a Cristo. Aún nosotros mismos podemos tener el ego sentado en el trono de Dios y ser un anticristo. No sé si me explico. Si hay alguien que se idolatra a sí mismo, que cree en sus propias capacidades y no en las de Dios, está actuando con el espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Cristo tiene que ver con el espíritu del anticristo. Ahora, esto inicia diciendo que probemos los espíritus con E minúscula si son de Dios. O sea, hay espíritus que son de Dios y otros que no son de Dios. Y luego habla de falsos profetas. He dicho y repito, un falso profeta se reconoce no porque no se cumplen sus profecías. Al mismo tiempo, un verdadero profeta se reconoce no porque se cumplan sus profecías, sino que el verdadero profeta siempre su mensaje y su caminar va a dejar marcas de restauración y van a hacer que el corazón de los oyentes se acerque más a Dios y ame más apasionadamente al Señor. Porque si nosotros nos basáramos en decir que si la profecía se cumple es que el profeta es verdadero, mire, las profecías de Nostradamus se han cumplido, pero no es un profeta verdadero. O sea que no tiene que ver con que se cumpla o no se cumpla. Y puede haber un chiripazo que algo se cumplió. No, tiene que ver con que el mensaje del profeta verdadero siempre deja una pasión en la gente por acercarse más a Dios, amar más a Dios. Con eso tiene que ver. De igual manera, un falso profeta, aunque esté diciendo cosas tremendas, va a dejar un peso en los oyentes que más bien se alejan del Señor. Nosotros vemos en las Escrituras un ejemplo muy clásico del discernimiento de espíritus que tenía el apóstol Pablo. ¿Sabe que uno de los casos más difíciles de aplicar el discernimiento es cuando ese espíritu inmundo nos está adulando? Siempre se levantan aduladores en medio del cuerpo de Cristo que le dicen, wow, qué tremenda palabra, usted es la última maravilla del mundo, yo estoy curada con eso ya. Ustedes aquí lo ponen en un pedestal, cuidado con eso. Cuando viene la adulación, casi siempre es un espíritu inmundo que está operando atrás de ello. Pero la gente que tiene problemas de heridas de rechazo, los ministros que tienen falta de paternidad y de identidad, fácilmente caen con una adulación. Ay, le creen todo lo que le dice. Porque tienen necesidad de ser reconocidos. Por eso es necesario que un ministro funcione cuando ya tiene verdadera identidad en Cristo, sabe quién es y no depende de la posición que tiene. Cuando alguien sabe quién es en Cristo Jesús, no importa que esté arriba, que esté abajo, es el mismo, es un hijo de Dios. Pero aquel que tal vez fracasó humanamente, fracasó en su vida social, natural, profesional, etcétera, y luego entra al ministerio, muchos están esperando tener un éxito en el ministerio que no tuvieron en su vida natural. Y entonces viene el enemigo y envía espíritus de adulación y los captan fácilmente. Necesitamos de verdad la activación del discernimiento de espíritus todos los días de nuestra vida. Le voy a leer el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 16, verso 16. Capítulo 16 y versículo 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dígame, ¿era cierto lo que la muchacha decía? ¿Sí era cierto? ¿Bajo qué espíritu ella sabía esto?
de adivinación, venía del enemigo, esta información. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, fíjese, no le habló a la muchacha, le habló al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No la tuvo que revolcar, no tuvo que llamar a otros que le ayudaran, no le tuvo que sacar la lengua, no le hizo llave de judo, no. Solo dijo: te ordeno que salgas en esta misma hora. Porque había autoridad en él y tenía discernimiento y sabía a quién le estaba hablando. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de alguien que por espíritu de adivinación está diciendo algo que es verdad, pero la fuente de la información no es la correcta. Entonces el apóstol Pablo hizo uso del don de discernimiento de espíritus para descubrir a esta joven. ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar nosotros de forma práctica el don de discernimiento de espíritus? Yo sé que en nuestra casa hay 20,000 oportunidades para aplicarlo, pero, por ejemplo, me venía, mientras preparaba esto, me venía, por ejemplo, cuando usted tiene delante de usted una persona enferma, y ya hemos dicho que Jesús no oraba por los enfermos, Él solo declaraba y eran sanos, pero hay situaciones que se manifiestan como enfermedad, pero que tal vez son producto de hechicería. Y es una forma diferente como se debe declarar y se debe de orar. Y muchas veces hay personas que no se sanan porque nosotros no tenemos el discernimiento para conocer la causa. Y estaba recordando un testimonio y sé que algunos estaban presentes ese día que ocurrió. Estábamos en los altos de nuestra casa donde nos reuníamos. No sé si era jueves, martes, no sé qué días nos reuníamos. Bueno, quizás jueves. Y la cosa es que estábamos en el salón de la entrada, recuerdo, y de pronto entró el pastor Raúl con la pastora Dalinda. Tengo libertad de decir esto porque está en el libro Gotas de Rocío y ella sabe que yo puedo testificar de esto. Ellos entraron y en cuanto yo la vi, yo discerní un espíritu de muerte sobre ella. Adalinda había estado padeciendo como de una urticaria, una picazón, una cosa tremenda en sus piernas y se había puesto todos los medicamentos habidos y por haber y se le marchitaba por un tiempo. Inclusive yo había orado y otras personas habían orado por sanidad. Y cuando se oraba por sanidad y se le imponía manos, se le iba por un rato y luego volvía. Pero esa noche, mientras estamos adorando al Señor, el Espíritu de Dios me dice que había un trabajo de hechicería que tenía que ver con la enfermedad que ella estaba padeciendo, que por eso ella no podía ser sana. Entonces le ministramos, ella fue libre de ese espíritu de muerte, de espíritu de hechicería que le estaba oprimiendo. Y después nos damos cuenta qué es lo que había pasado. Ella creía que era una alergia por contacto al Clorox, porque habían ido a la casa donde ellos se habían mudado, se habían trasladado, y ella había estado limpiando naturalmente hablando con Clorox y había estado en contacto con el químico. Y a partir de ese momento le había comenzado esa erupción en la piel. Pero después de que ella es liberada, el Señor comienza a revelar. El problema no fue el contacto con el cloro. El problema es que en la casa donde ella fue a vivir, vivía una bruja anteriormente. Ella limpió naturalmente, pero no espiritualmente. Y como estaba con sus pies descalzos cuando estaba limpiando, el contacto espiritual, espíritus de muerte entraron por sus pies. Y eso era lo que la estaba atormentando. Ahora ella fue libre para siempre jamás. Entonces, ¿era una enfermedad? Sí, parecía una enfermedad. Tenía toda la sintomatología de una enfermedad. Y cuando se oraba por sanidad, como que había una remisión temporal que le hacía pensar a uno que estaba bien, pero luego volvía. Pero por el discernimiento de espíritus, esa noche pude ver con claridad qué era lo que estaba pasando. Y entonces ella fue libre. Entonces, esta es una de las maneras en que nosotros aplicamos el discernimiento de espíritus en la ministración del pueblo, de la gente, que creo que la gente debería de ser más ministrada que enseñada, más ministrada. Otra cosa para lo cual usamos
para conocer la procedencia de algún dinero que nos ofrecen. Y estaba recordando otro testimonio. Cuando aún no estábamos aquí, en este lugar, el Señor nos había hablado que era tiempo de irnos a un lugar propio. Y Él me mostró que era un lugar amplio y miraba el verdor, miraba los campos. Pero en ese tiempo vimos la oportunidad y queríamos comprar el local donde hoy día está Impresiones Alfa. Todo ese local. Y en ese tiempo era de los hermanos Beléndez, ese lugar. Y entonces pensábamos en comprarlo, nos dijeron cuánto costaba y yo estaba orando al respecto, no teníamos el dinero en el momento, pero vino una persona que se congregaba con nosotros y estaba muy cerca y me dijo, yo le doy el dinero para la prima, y me entregó un cheque, me entregó un dinero. Y el Espíritu de Dios me dijo, no lo toques. Y entonces yo guardé ese dinero, no cambié el cheque, no lo deposité. Era la suma que yo estaba esperando para hacer el trato, pero Dios me dijo, no lo toques. Y días después, el Espíritu Santo me muestra que había algo que no estaba claro en cuanto a la procedencia de ese dinero. Y no le voy a dar más detalles, pero Dios me dice que le devuelva el cheque a la persona. Yo se lo devuelvo. Ella se molestó muchísimo, pero lo devolví. Y ¿sabe qué? Unos meses después, la CIA y Interpol y no sé quién andaban buscando a esa familia por tráfico de dinero, de activos. Entonces, el Espíritu de Dios, por el discernimiento, te puede mostrar la procedencia de las cosas. Y alguien podría decir, ay no, qué religioso, ¿cómo se le ocurre decir que no? Si es el dinero que ocupaba. No era el que ocupaba, ese no era el lugar para eso, este era el lugar. Entonces, ay, pero mire, solo 3 están aquí en clase, parece. A mí me parece que yo me equivoqué de lugar hoy. Yo siento el fuego que me está quemando, pero usted está más helado que una paleta. No sé qué les pasó hoy. No creo que estén en congelador con esta temperatura. Entonces, ¿cuán importante es, amados, el discernir aún en estas cosas que parecen pequeñas? Y ante la necesidad nosotros podemos decir, esta es la solución, pero el discernimiento te enseñará que no. Cuán importante es, porque a veces podemos atraer maldición por cosas que nosotros tomamos por falta de discernimiento. Mire, me pasó un día, bueno, voy a contar otro testimonio, porque es similar, tiene que ver con un anillo. Pero en una ocasión había un evento que nosotros estamos realizando. Y entonces unos ministros que vinieron de afuera vieron que nosotros no teníamos anillos de matrimonio. Y no teníamos porque todavía Dios no le había revelado a mi esposo que tuviéramos anillos. Pero cuando cumplimos 30 años de casados se lo reveló, bendito sea Dios. Pero vienen estos ministros y dicen, no, nosotros le vamos a dar nuestros anillos a ellos, humanismo. Y entonces nos entregan los anillos, hacen ahí como un ceremonial, como que nos están casando de nuevo. Solo se pone el anillo a mi esposo y le empieza una alergia, se le inflama el dedo. No. Bueno, en la madrugada fuiste a devolverlo, ¿verdad? Antes de que ellos se fueran para su país. Muchas gracias, disculpe, perdone, no se preocupe, nosotros vamos a comprar nuestros anillos. No sé qué le dijo, pero devolvió los anillos. Si él se queda con el anillo, se le corta el dedo, yo creo, ¿verdad? Porque viera cómo se le estaba poniendo. El punto es que eso no era de Dios, eso era un acto humanista. Y nosotros tenemos que discernir, nosotros somos gente del Espíritu, no podemos estar aceptando cosas humanas. Si en otra ocasión alguien muy bien intencionado me regaló un hermoso anillo, era una mariposa. Recuerdo que era de plata, pero un lado era negro y el otro era blanco. Y yo, qué lindo, lo admiré. Me lo pongo, inmediatamente me empieza a dar una picazón, se me inflama el dedo. Y dije, no, me deshice de él. O sea, hay cosas, y no era el material, amados.
No sé si me explico, yo tenía otros anillos con ese material. Hay cosas en las que nosotros necesitamos tener discernimiento. Alguien te puede dar una prenda para pactarte con las tinieblas o para un trabajo. Hay cosas, aún comidas, que te llegarán a ti. No es que vas a ser religioso y que con todo vas a votar o que vas a decir ahí no voy a comer. No, pero a veces pueden enviarte cosas específicamente para atentar contra tu vida. Y tienes que discernir. No es que todo lo que te llegue no lo vas a comer. No, no estoy hablando de eso. Hay casos específicos, hay situaciones en las cuales el Espíritu de Dios quiere que tú tengas discernimiento de espíritus para conocer el corazón de las personas que establecemos en liderazgo. Sabe que en una ocasión, hace años, estábamos en los altos del supermercado Bonilla y yo estaba segura que mi llamado no era pastora. Pobre gente que estuvo bajo mi pastorado. Los que no son pastores destruyen a la gente, ¿verdad? Bendito sea Dios que por su misericordia todavía están vivos. Pero yo sabía que no era pastora y aunque sabía que Dios me había llamado al ministerio y yo clamaba, Señor, manda pastores, manda pastores, manda pastores. Pero tardó mucho en escucharme porque el pastor Elías tardó mucho en convertirse. Pero bueno, si él se hubiera convertido antes, hubiera sido antes, pero resulta que como él no llegaba todavía, viene un hombre que había estado en otro ministerio y llega y que mire, hasta nos decía padres a nosotros y bueno, todo se sabía la escritura y toda la cosa y él decía que tenía el llamado de pastor y todo parecía, hermano, me echó en la bolsa. Y entonces yo dije, sí, pero ¿sabe por qué me echó en la bolsa? Porque yo tenía la necesidad, era como que el que llegara iba a agarrar. Porque yo ya quería zafarme del pastorado. Ay, pero no es así la cosa. Dios tiene propósitos y tiempos. Y entonces lo establecemos como pastor. Lo ungieron como pastor de la iglesia el día que vinieron los parol. Y estaba entre el liderazgo y todo. Ay, amados míos. No había pasado un mes cuando estaba haciendo desastres, pero lo más tremendo fue que un día en discipulado se para y empieza a hablar improperios contra mí. Y entonces había reunión, no sé, un martes, y el Espíritu Santo me dice lo que va a pasar. Yo no quería ir, pero el Señor me dice, tienes que ir. Y entonces llego. Y él empieza delante de mí, yo sentada allí, empieza a decir que yo era una Jezabel, y empieza a hablar cosas terribles. Nunca olvido que Karen, la hija del pastor Raúl, pegó un grito de dolor por el amor que ellos tenían por mí. Y le dije, salga de aquí inmediatamente. Recuerdo que hermano Humberto López salió detrás de él para trompearlo. Bueno, mire. Lo tremendo es que le habíamos dado donde vivir. Yo personalmente le había arreglado su habitación, le había puesto cuadritos, estufa, para que estuviera lo más cómodo posible. ¿Sabe? Yo quiero pensar que estaba mal de la cabeza, porque yo le dije, tiene que abandonar ese lugar, se tiene que ir. Y dejó todas las paredes manchadas con insultos y cosas terribles. Fue allí, yo dije, Señor, qué falta de discernimiento. O sea, yo no solo les estoy contando lo bueno, les estoy contando también las pifias de uno cuando no tiene discernimiento, tal vez por alguna necesidad. Fue terrible. Pero me costó superar en mi corazón, pero es parte del proceso para ir madurando. Y comencé a bendecirlo. Un día él estaba en Olanchito y él tuvo un paro cardíaco, tuvo un problema, un infarto, y él se estaba muriendo, y dice que le dijo a Dios, por favor, no me dejes morirme sin pedirle perdón a la hermana Emma. Y el Señor le dio la vida otra vez y me llamó al día siguiente llorando, me pidió perdón, nos reconciliamos, lo he visto cuando hemos ido a marcarla, etcétera, etcétera. Todo está bien, sepultado bajo la sangre de Cristo. Pero le quiero comentar las cosas que pueden pasar si uno no tiene el discernimiento correcto. Y hay cosas que parecen pero no son. Yo digo, no todo lo que brilla es oro,
ni todo lo que vuela es paloma. Así es que hay que aprender a discernir el oro del oropel y la paloma del gavilán. Sí, solo con el discernimiento espiritual vamos a poder hacerlo, hijo. Bueno, necesitamos el discernimiento de espíritus como ministros para discernir la causa de la tibieza en la congregación. Y aquí yo le estoy hablando a los pastores de la casa. Porque una iglesia profética y apostólica llena del fuego del Espíritu Santo no puede darse el lujo de entrar en tibieza. Y cuando la gente entra en tibieza, como que prefieren irse a la playa en vez de venir a la iglesia, como que siempre el domingo en la mañana es para lavar ropa o para recibir a las visitas, etcétera, etcétera, o para hacer comida, qué sé yo, ni cuánto. Algo está pasando. Algo está pasando y no estoy hablando de algo natural. Y como ministros necesitamos discernir en el Señor cuál es la causa y qué es lo que está ocurriendo. ¿De dónde proviene? No es que se va a empezar a imaginar cosas, no. Hay que meternos en la intimidad con Dios para recibir la revelación exacta y específica de lo que esté afectando a la iglesia del Señor. Cuando el apóstol José Luis Álamo vino por primera vez a este ministerio, dice que él tenía hasta temor de pararse en el púlpito del nivel de santidad y de unción que miraba en esta casa, que percibía en la casa. Él se sentó, le temblaban las piernas del nivel de unción que había. No quería pararse a hablar algo que podía entorpecer lo de Dios. Eso fue la primera vez, 2005. Gracias, mi escriba. Pero ¿sabe qué? Volvió después, unos años después, y dice que miró en el espíritu como unos animales como tipo murciélagos que se pegaban en las paredes y que orinaban sobre la gente. Estoy hablando de demonios, ¿verdad? Cosas espirituales. Y entonces entendimos que había un trabajo de las tinieblas para secar la vida espiritual de la congregación. Si nosotros no nos metemos con Dios y no entramos a la dimensión donde se ven las cosas que están operando en nuestra contra, vamos a seguir conformados, vamos a seguir pensando que son cosas naturales, vamos a creer, ay sí que pobrecitos los hermanos tienen mucho trabajo, pobrecitos es que se desvelaron y... No, necesitamos meternos en la intimidad con Dios y que el discernimiento de espíritu sea verdaderamente activado, porque fuimos impartidos de ello, y creo yo que así fue, para que podamos nosotros mismos discernir qué nos está provocando cansancio, qué nos está provocando desánimo, qué nos está provocando aburrimiento, qué nos está provocando conformismo, qué está haciendo que no nos levantemos en el fuego de Dios. Hay algo que a mí me llama la atención. Mire, cuando se van a preparar danzas coreografiadas, los jóvenes son pilas, son preciosos, pero esos mismos jóvenes nunca los veo danzando aquí. Eso es algo espiritual. Eso hay que discernir qué es lo que pasa. Anoche que estábamos donde el profeta Mario, sabe que el 80% de la población eran jóvenes en la iglesia. Estaban los hijos espirituales, habían dos casas hijas más la de él. Y los jóvenes danzan, gritan, se mueven, ovacionan a Dios, lloran, están en la presencia del Señor, provocan un fuego, un río de vida, ellos más que los que están arriba en la alabanza. Por ellos nunca hacen coreografías, pero danzan espontáneamente para el Señor y provocan un ambiente espiritual en el lugar. Entonces algo está pasando. No podemos hacernos de la vista gorda. Y ahora todos hemos sido impartidos de un don que es el discernimiento espiritual. Tenemos una responsabilidad de inquirir en el trono de Dios
y de tomar autoridad y quebrantar lo que haya que quebrantar y soltar lo que haya que soltar. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. A propósito de brazos cruzados, en una de las fotos que están subidas al Facebook de Muna, que están hermosas, hay un momento que hay un fuego tremendo de Dios y uno de nuestros ujieres de brazos cruzados así como expectante. Ay, Dios mío, que no tomen esas fotos mejor. Póngase en pie, por favor. Hermana Yonalana, ¿quieren subir, por favor? Yo quisiera que nos despidiéramos con algo nuevo. Está por comenzar, cielo y tierra. Mire, su cielo es este que está aquí, su tierra es su corazón. Y Dios está queriendo provocar algo nuevo. Él abrirá camino en el desierto y ríos en la soledad. Él quiere que haya una renovación de tu mente y de tu corazón. Lo que Dios quiere hacer está más allá de lo que podamos imaginar y aún de nuestras expectativas. Pero tenemos que despertarnos, amados. Y lo digo a ustedes y a los que no vinieron. Necesitamos despertarnos del sueño en que hemos estado. No vamos a aprender cosas mecánicas, necesitamos fluir en la vida de Dios, en la vida del Espíritu. Tenemos que retomar los dones espirituales. Tenemos que retomar la vida del Espíritu Santo. Y yo declaro este día, este mediodía, que el discernimiento de espíritus no solamente ha sido impartido, sino que lo hemos recibido y se activa en nosotros para provocar un rompimiento, como fue declarado esta mañana por el apóstol Oscar. Un rompimiento, un avivamiento, la fuerza, el poder de Dios en nosotros, fluyendo a través de los hijos de la casa. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a declarar con entendimiento que algo nuevo está por comenzar. Y la mejor manera de sellarlo sería que los jóvenes pasen a danzarle al Señor. Que los varones pasen, esos que desfilaron ahí con autoridad y con una vara, que vengan y alaben a Dios. Bueno, eterno, reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adoran.
establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Y cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Cantando santo, bueno, incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá.